Buen día, los saluda el ingeniero Armando Vitela. El día de hoy en la clase de Estadística 2 vamos a ver el tema distribución muestral. Pues vamos a comenzar con la explicación. Ok. Muy bien, vamos a iniciar con lo que es el concepto del tema distribución muestral. Esta clase va a ser un poco teórica, les pido que tengan un poquito de paciencia, a lo mejor se les complica un poco entender los conceptos, pero les pido que hagan un esfuerzo para tratar de entenderlos. Al final, o más bien la próxima clase, pues ya veremos un poco más ejemplificado todos estos conceptos y tal vez les resulte un poco más fácil entenderlos. Pero por ahora también es importante revisar cuáles son las definiciones de cada uno de los temas que vamos a ver a continuación. Entonces vamos a iniciar con la distribución muestral, que esta se define o es lo que resulta de considerar todas las muestras posibles que pueden ser tomadas de una población. Su estudio permite calcular la probabilidad que se tiene, dada una sola muestra, de acercarse al parámetro de la población. Mediante la distribución muestral se pueden estimar el error para un tamaño de muestra dado. Entonces, ¿qué es lo que acabamos de leer aquí en este pequeño párrafo? La distribución muestral se refiere, como su nombre lo dice, a muestras, ¿sí? Si nosotros tenemos una población que es muy grande, por ejemplo, si queremos estudiar a toda la población mexicana, pues estamos hablando de millones y millones de personas. Si queremos hacer un estudio estadístico y preguntarles a cada uno de ellos, pues nos vamos a tardar mucho y a lo mejor no vamos a poder, porque hay mucha gente en todo el territorio nacional y no vamos a poder llegar a todos ellos. ¿Sí? O se requiere de mucho recurso para poder hacerlo. Entonces lo que hacemos en estos casos es tomar muestras, ¿sí? Que son pequeñas cantidades de gentes o de personas a las que les vamos a ir a preguntar sobre el estudio que queremos hacer estadístico. ¿Sale? Entonces la distribución muestral se trata de estudiar estas muestras y de ver la manera de que nuestros resultados sean los esperados, sean los lógicos o se aproximen a los resultados que obtendríamos si estudiáramos a la población total. ¿Sale? Esto es lo que es la distribución muestral. Entonces vamos a continuar. Perdón. Continuamos con lo que es la distribución muestral. Si suponemos que la estatura promedio de las mexicanas es entre 19 y 49 años, es de 161 centímetros y que tiene una desviación estándar de 6.99. Estos serían los parámetros de la población. Si sacamos 5 muestras aleatorias de 20 observaciones de esta población, van a arrojar resultados distintos a estos valores. Algunas muestras van a tener una media por arriba de la media real y otras van a tener una media por debajo. ¿Sí? Entonces vemos este ejemplo que estamos hablando de que si queremos estudiar, por ejemplo, a la población de mujeres mexicanas entre edades de 19 y 49 años y nos da como resultado que su desviación, que su media de esta población es de 161 centímetros y que tenemos una desviación estándar de 6.99. Si nosotros tomamos muestras aleatorias de esta población, vamos a tener que a la hora de calcular sus medias o sus desviaciones estándar nos va a arrojar resultados por encima o por debajo de estos resultados que obtuvimos de la población. Es decir, en lugar de tener 161 centímetros, a lo mejor nos arroja una media de 163, 164 o más baja, 154, 155 centímetros. Esto se debe a que no estamos calculando la media sobre la población total, ¿sale? Sino que estamos haciendo cálculos sobre muestras y esto es normal. Más adelante seguiremos estudiando este tema para entender por qué se relaciona con el tema de distribución muestral. Por ahora es importante que
entendamos este concepto y mediante este ejemplo. Muy bien. Continuamos con el tema de distribución muestral. La media de muestras, la media de nuestras muestras es de 161.42, ligeramente por arriba de la media real, y la desviación estándar es de 6.17, más de medio centímetro por debajo de la desviación estándar de la población. La distribución muestral tiene algunas propiedades que son útiles para nuestro trabajo estadístico, ¿sale? Entonces en este párrafo que acabamos de leer, pues ya vimos que del ejemplo anterior, al sacar una muestra de la población, nos da como resultado 161.42, que decimos que es ligeramente arriba de la media real de la población total, ¿sí? Y la desviación estándar que nos da pues es 6.17, que es más baja que la real de nuestra población total, ¿sale? Entonces, esto es lo que ocurrió en este ejemplo que estamos utilizando para entender este concepto, ¿sale? Entonces, también nos dice que existen algunas propiedades que debemos de utilizar y son las siguientes. Se aproxima a una distribución normal, esto se conoce como el teorema del límite central. Lo vamos a estudiar un poquito más adelante también para entenderlo un poquito más, qué es esto del teorema del límite central, y qué es una distribución normal, ¿sale? Entonces, el número 2 dice que la media de la distribución es igual o casi igual a la media de la población. Esto es muy importante que lo entendamos. La media de la distribución es igual o casi igual a la media de la población, ¿sale? Entonces, esto también lo vamos a estudiar más adelante. Les adelanto un poquito qué significa esto. Si nosotros tenemos varias muestras, que normalmente es lo que se realiza, y sacamos la media de sus medias, ¿sí? Valga la redundancia, la media de sus medias de estas muestras, entonces esa media o ese resultado, ese valor que vamos a obtener de esta media de medias, pues va a ser casi igual o muy aproximado a lo que es el valor de la media de la población, que es el valor real que queremos nosotros obtener, ¿sí? La media de la población es a lo que nos queremos nosotros acercar, porque es como si estudiáramos el total de la población que queremos estudiar, pero sin todo el trabajo, sin toda la inversión de recursos que requiere esto, ¿sale? Entonces eso es a lo que se refiere. Y el número 3 es la dispersión es menor a la población general, ¿sale? Entonces eso es lo que nos dicen estas tres propiedades que son muy importantes, ¿sale? Entonces vamos a continuar con el teorema del límite central. Ya lo habíamos mencionado en la diapositiva anterior. Vamos a ver qué significa eso del teorema del límite central. Dice, el teorema del límite central es un teorema fundamental de la probabilidad y estadística. El teorema describe la distribución de la media de una muestra aleatoria proveniente de una población con varianza finita. Cuando el tamaño de la muestra es lo suficientemente grande, la distribución de las medias sigue aproximadamente una distribución normal, ¿sale? Entonces, de esto que acabamos de leer, a lo mejor les parece un poco difícil de entender, está un poco rebuscado, pero lo que debemos de rescatar de esto que acabamos de leer, pues es básicamente lo de la distribución normal, ¿sale? ¿Qué es la distribución normal? Si se fijan en la imagen que tenemos aquí abajo, está donde estoy posicionando el cursor del ratón. Esta es una imagen de una distribución normal. Si se fijan, tiene una forma así como de una montaña, ¿sí? También se le conoce como forma de campana. Entonces, a esto se le conoce como distribución normal. Si al momento de que nosotros hagamos nuestros cálculos estadísticos obtenemos nuestras muestras y nos da un resultado con esta forma, esto es lo que se conoce como una distribución normal, ¿sale? Entonces eso es lo que debemos de rescatar de esto que acabamos de leer. Dice, la distribución de las medias debe de seguir aproximadamente una distribución normal, ¿sale? Si se da esta distribución normal, pues entonces estamos hablando del teorema del límite central, ¿sale? Entonces vamos a continuar con la estimación de parámetros. Entonces el siguiente tema, el siguiente concepto que debemos de analizar,
¿Qué es la estimación de parámetros? Hemos visto que si trabajamos con poblaciones que son potencialmente infinitas o muy grandes, usamos muestras para nuestro trabajo cuantitativo. Las medias que calculamos en base a estas muestras son estimativos de los parámetros de la población. Si tenemos una muestra de estaturas, aquí dice argentinas, pero es de mujeres mexicanas, entre 19 y 49 años de edad, les pido una disculpa por ese error, como la que vimos en el ejemplo anterior, no sabemos con certeza cuál es la media de la población. La estimamos en base a una muestra. Con ello nos podemos afirmar que la media es la misma para la población. De hecho, ignoramos cuál es la media de la población. Lo que sí podemos calcular es un intervalo de valores dentro de los cuales tenemos cierta confianza de que nuestro valor estimativo sea correcto para la población, ¿sale? Entonces, la estimación de parámetros no es otra cosa más que un método, un procedimiento para conocer con un cierto grado de certeza cuál es el valor aproximado con el que nos podemos acercar a conocer el valor real de una población, ¿sale? Entonces vamos a continuar con este tema. Vamos a ver la definición de estimador y estimación, cuál es la diferencia entre estos dos conceptos. Primero vamos a ver qué es una estimación. Una estimación es el proceso de encontrar el valor aproximado de un parámetro a partir de datos proporcionados por una muestra, y este valor puede ser utilizable para algún propósito, ¿sale? Entonces, aquí de lo que estamos hablando es de que una estimación no es otra cosa más que el método o el proceso a través del cual podemos encontrar un valor que se aproxime al valor que nosotros queremos estudiar, que es el de la población, ¿sí? Esto va a ser pues, a partir de datos proporcionados por una muestra, y pues con este valor pues nosotros podremos hacer los cálculos que nosotros necesitamos, ¿sale? A diferencia de la estimación, un estimador es un estadístico usado para estimar un parámetro desconocido en una población. El valor de este estimador proporciona lo que se conoce como la estimación, ¿sale? Entonces el estimador es un valor que utilizaremos en el proceso de estimación, ¿sale? Ok, vamos a continuar con las propiedades de los estimadores. Ya vimos que un estimador es un estadístico usado para estimar un parámetro desconocido de una población, ¿sale? Por ejemplo, si se desea conocer el precio medio de un artículo, ¿sí? De un producto, de una tienda, esto es lo que se conoce como el parámetro desconocido, ¿sí? Si recogemos observaciones del precio de dicho artículo en diversos establecimientos, esto es a lo que se conoce como muestra, entonces la media aritmética de dichas observaciones puede utilizarse como estimador del precio medio, ¿sale? Entonces aquí tenemos un ejemplo en el que podemos ejemplificar lo que es un estimador. Si por ejemplo en este ejemplo se habla sobre el precio medio de un producto, de un artículo en una tienda, si nosotros queremos conocer ese parámetro, que es cuál es el precio medio de un artículo, a lo mejor no podemos ir a todas las tiendas de todo el país y preguntar en cada una de ellas cuál es el precio para obtener así el precio medio, pero sí lo que podemos hacer es obtener una muestra o realizar una muestra de dicho para poder obtener un valor aproximado al que queremos acercarnos, ¿sale? Entonces para esto realizamos una muestra, vamos a solamente una cierta cantidad de establecimientos y preguntamos cuál es el precio, y de esta manera obtenemos la media de esa muestra, y con esto podemos acercarnos a conocer el valor real del parámetro o de la población que queremos estudiar, ¿sale? Entonces este es el ejemplo, espero les sirva para entender un poquito mejor qué es un estimador, ¿sale? Entonces para cada parámetro pueden existir varios estimadores diferentes.
En general debemos escoger el estimador que posea mejores propiedades que los restantes, como insesgadez, eficiencia y robustez o consistencia. Entonces estas son las tres propiedades que debemos de tomar en cuenta. Lo que es la insesgadez, eficiencia y consistencia. Entonces vamos a iniciar con lo que es el sesgo. El sesgo se denomina sesgo de un estimador a la diferencia entre el valor esperado del estimador y el verdadero valor del parámetro a estimar. Es deseable que un estimador sea insesgado, es decir, que su sesgo sea nulo, lo que significa que el valor del estimador es igual al parámetro que se desea estimar. Entonces, sesgo no es otra cosa más que la diferencia entre el valor real y el valor estimado, ¿sale? Entonces, mientras menos diferencia haya, estamos hablando de que hay insesgadez, es decir, que hay menos diferencia. Esta es la propiedad a la que se refiere y es lo que nosotros buscamos, que haya insesgadez, ¿sale? Es decir, que no haya diferencia entre el valor estimado y el parámetro, ¿sale? Entonces, continuamos con el siguiente, que es la eficiencia. La eficiencia, dice, un estimador es más eficiente o preciso que otro si la varianza del primero es menor que la del segundo, ¿sale? Entonces, si estamos hablando de que estamos calculando diversos estimadores, tenemos que comparar la varianza de un estimador y del otro estimador y ver cuál es menor. La que sea menor es la que debemos de utilizar, ¿sale? Entonces a eso se refiere la palabra eficiencia. Y la siguiente es la consistencia, también llamada robustez. Se utiliza cuando no es posible emplear estimadores de mínima varianza, ¿sí? En el caso de la eficiencia. Se refiere a que para un estimador, a medida que el tamaño de la muestra crece, el valor del estimador se mantiene, siendo este el valor del parámetro. A esta propiedad se le denomina consistencia, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que a medida que nosotros aumentemos el valor de la muestra, es decir, si hacemos más investigación y vamos y le preguntamos a más establecimientos, hacemos que crezca la muestra, nos acercamos más al tamaño de la población, pero vemos que el estimador se mantiene con su valor, entonces sigue siendo el mismo valor de ese estimador. Entonces a esto se le conoce como consistencia, ¿sale? Entonces, por ahora vamos a dejar hasta aquí con estos temas para que no se confundan tanto. Les pido que repasen toda esta presentación que acabamos de ver, repasen los temas, traten de entenderlos, traten de comprender de qué se trata y traten de memorizarlos también para que les sirva más adelante y que cuando les hable de estos temas pues sepan a qué nos estamos refiriendo. Por este momento pues es todo lo que corresponde a esta clase. Les doy gracias por haber puesto atención en estos temas y les agradezco nuevamente. Si tienen alguna duda pueden preguntarme por medio de WhatsApp y nos vemos la próxima clase.